razones por las que la oposición participa en esta propuesta de acuerdo es porque de lo que nosotros tenemos firme convicción que uno de los peligros que más acecha hoy día a la izquierda es el sectarismo. Y justamente en la nueva izquierda en la que uno ha venido creyendo por formación socialdemócrata, es aquella izquierda que precisamente no aliena ni encierra al ser humano. Y cuando hoy día vemos pues este tipo de propuesta de alguien que ejerció su función parlamentaria aprovechando esos resquicios que ideológicamente ustedes mismos han mencionado de la democracia representativa y la democracia burguesa, y que lo hizo de una forma parlamentaria que nosotros reivindicamos como valor de la democracia, precisamente el ejercicio parlamentario. Reivindicamos justamente el derecho de hacer oposición y de respetar la disidencia. Pedro Ortega Díaz en 1986 precisamente propuso la Plopsimat en tiempos de esa democracia que ustedes tanto descalifican y que tanto critican. No se le quitó el derecho de promover una ley. Eso no le quita obviamente el mérito ni el esfuerzo de su lucha, pero el Congreso de ese momento le respetó a Pedro Ortega Díaz su iniciativa y esa ley o esa propuesta se hizo ley. Pero igualmente, algo que históricamente se confunde, cuando se dice que en el pacto de Punto Fijo se excluyó al Partido Comunista, es bueno aclarar que el Partido Comunista participó en la discusión de la elaboración de la Constitución de 1961. Y Pedro Ortega Díaz tuvo la virtud, la ventaja de haber participado en la discusión de la Constitución del 61 y obviamente en la discusión de la Constitución del 99. Pero hay algo que el colega diputado quiso revestir pues de una manera muy general, pero no concretó en lo que corresponde a una de las cosas más importantes que hizo Pedro Ortega Díaz en su lucha política. Él se opuso a la lucha armada y se opuso por razones de estrategia y de táctica, porque llegó incluso a considerar que había una equivocación de confundir los objetivos estratégicos como que si fueran objetivos tácticos, y mantuvo una posición clara en lo que correspondía a la lucha armada en ese momento. Y es cierto, y vuelvo a señalarlo aquí, porque sí lo mencionó el colega, es verdad que Pedro Ortega Díaz duró 7 horas y media en este Parlamento para darle chance a un diputado del Partido Comunista en ese momento, que después se fue del Partido Comunista, que era precisamente Eloy Torres. Yo creo que una de las cosas que hay que tener claro en todos estos líderes que fundaron un partido, porque Pedro Ortega Díaz fundó el Partido Comunista en la segunda etapa, en 1936-35, es decir, él fue víctima de la persecución del famoso artículo aquel, que todo aquel que no estuviera de acuerdo con el gobecismo o el lopecismo era considerado comunista y exiliado, y uno de los cuales fue Rómulo Betancourt. Y fueron muchos líderes de aquella época que salieron exiliados, precisamente porque los descalificaban y decían que eran comunistas. Pero hay que entender las realidades, que una de las cosas por las cuales hoy día Venezuela vive una crisis y el comunismo mundial también, es que nunca supo explicarse ni siquiera Carlos Marx que la sociedad de consumo forma parte de los derechos humanos, en el sentido de la connotación de la sociedad como tal. Y ese es uno de los gravísimos problemas que hoy día el internacionalismo tiene para comprender dialécticamente la realidad de la sociedad de consumo. Nosotros aquí tenemos una concepción clara por ser demócratas, porque no somos sectarios, porque creemos realmente en los valores y en la capacidad cognitiva y dialéctica de quienes han luchado en ideologías distintas a las nuestras, porque no lo vamos a confesar. Nosotros tenemos una concepción clara de la pluralidad y del policlasismo, y esa fue la diferencia que nos llevó
en relación a la concepción política del término y del proyecto revolucionario para Venezuela en aquel entonces, y que sigue siendo para nosotros una posición cardinal desde el punto de vista de las diferencias ideológicas. Quería decir esto porque pudiera decirse, ¿cómo es eso que un acuerdo para un camarada? Pero fue un hombre que proyectó su conocimiento sin tener ningún tipo de sectarismo, porque es cierto, sacó ese libro del derecho laboral, derecho de huelga, fue el primero que desarrolló una doctrina del habeas corpus para sacar a un dirigente sindical que se llamaba Manuel Taborda, porque en aquella época precisamente se desconocían los derechos de huelga y los derechos de las libertades sindicales, que hoy día sigue estando vigente esa lucha, y el movimiento sindical y la clase trabajadora sabe que estoy diciendo la verdad, porque aquí se está desconociendo la autonomía sindical, aquí se desconocen los contratos colectivos, aquí si no preguntémosle a los mismos trabajadores del Parlamento a ver cómo es la cosa aquí. Si vamos a reivindicar a este tipo de luchadores sociales, vamos a reivindicarlo en sus principios y en sus ideales, que exista autonomía sindical, que exista respeto a las contrataciones colectivas y que exista respeto a la emancipación del ser